Empezamos con la primera ponencia. Javier Robalino es socio principal de Ferrer Abogados. Él va a hablarnos sobre las garantías constitucionales para el desarrollo de una minería a gran escala. Él es miembro del Comité Ejecutivo Global de la firma. Representa a muchas multinacionales en diversas disputas locales e internacionales de índole comercial y de inversiones. Participa en casos de derecho público internacional bajo las reglas de la OMC, la Comunidad Andina de Naciones CAN y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, entre otras. Es profesor de Derecho Administrativo en el Instituto de Derecho y Empresa INIDEM Business Law School of Central America. También es profesor de Derecho Administrativo e Internacional en la Universidad San Francisco de Quito y actualmente también es director del programa de posgrados. Démosle un fuerte aplauso a Javier. Buenas tardes con todos, es un gusto para mí estar en AEP nuevamente. Mis felicitaciones a la organización, mis saludos a las autoridades. Hemos recibido mensajes muy positivos y sin duda noticias muy buenas para la industria en los últimos días. Muy contentos por el desarrollo de los proyectos Mirador y Fruta del Norte, que son grandes e importantísimos avances para la República y para el progreso de todo el país. La organización me pidió que hable de un tema, las garantías constitucionales en las industrias extractivas y en particular para una minería a gran escala. Así que con esta introducción y evidentemente con un tema tan sugestivo y relevante como el que me ha tocado, me gustaría aproximarme haciendo una breve introducción de los temas que voy a tratar. Vamos a abordar primero las garantías constitucionales, hacer un breve repaso en dónde estamos a nivel regional, qué sucede con la interpretación actual de la Corte Constitucional, cuáles son los deberes del Estado, los compromisos de los inversionistas. Finalmente, el propósito es terminar con algunas reflexiones de las lecciones aprendidas en el año 2019. No escapará a ninguno de ustedes que el 2019 ha sido un año extremadamente intenso en materia minera. No solo que hemos tenido actividades muy positivas como la inauguración de varios proyectos y algunas noticias de las cuales el señor viceministro de Minería nos hablaba esta mañana, pero también tuvimos un inicio de año algo escabroso con algunas noticias muy preocupantes para el sector minero. Y es que tuvimos un año donde empezamos a debatir, y no lo habíamos hecho en mucho tiempo, sobre la realidad de una industria que está creciendo y evidentemente sobre las necesidades de ciertos actores, de ciertos stakeholders que son muy relevantes para la industria y evidentemente para todos, porque son parte de nuestro país, son parte de nuestras comunidades y que tienen que ser, por lo tanto, parte de las decisiones y de los debates sociales que son relevantes no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina. Veamos un poquito lo que está pasando en América Latina. ¿Cuál es el debate? El debate actualmente en América Latina parte de varios temas y en Ecuador sin duda también. ¿Puede o no una consulta popular suspender un proyecto minero? ¿Qué es una consulta popular versus una consulta ambiental o una consulta previa? ¿Pueden ser suspendidos los proyectos mineros o extractivos por una consulta popular? ¿Cuál es la competencia y la potestad del Estado? ¿Tiene una comunidad un derecho de veto sobre una potestad estatal? Estas son preguntas y las planteo como reflexiones y quisiera abordar algunas de ellas. ¿Puede una consulta popular constituirse, o una consulta previa inclusive, una suerte de veto a la actividad que desarrolla el Estado central a través de las potestades otorgadas al Estado central en la Constitución? Estas son preguntas. Bien, para tratar de contestar estas preguntas, vamos a sentar una base constitucional previa. Y esto está en la Constitución. Con gusto podré contestar preguntas en la etapa de preguntas. Pero primero,
Los recursos no renovables son de potestad exclusiva y excluyente del Estado central. Artículo 1, artículo 313 y siguientes de la norma constitucional. El único ente estatal capaz de manejar o administrar los recursos naturales, en particular aquellos del subsuelo, es el Estado a través del gobierno central. Bien, el Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos, los distintos derechos relacionados a estas actividades. Y estos derechos evidentemente incluyen los de las personas, los de los ecuatorianos, los de las comunidades y por supuesto los de los inversionistas. El Estado priorizará la responsabilidad, sin duda, intergeneracional, la conservación, evidentemente el pago de regalías y la participación empresarial en estas actividades. Para el efecto, el Estado, ya vamos a ver, podrá delegar estas actividades a la iniciativa privada y evidentemente el Estado tendrá que mitigar o minimizar el impacto ambiental. Y estas normas constitucionales están claramente relacionadas con aquellas que se refieren a los sectores estratégicos. Primero hay una serie de deberes del Estado y luego hay unos sectores estratégicos. Estas normas operan de manera conjunta, pero como he dicho, la decisión exclusiva sobre los sectores estratégicos le corresponde al Estado central. Ningún ente del Estado seccional, ni los entes de la llamada administración pública institucional, es decir, entes específicos como podría ser, no sé, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No, es el Estado central como aquella persona jurídica que administra todo el Estado, el que tiene la potestad exclusiva sobre los recursos naturales. Por lo tanto, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y controlar y gestionar esos sectores estratégicos. Y por lo tanto también podrá delegar a la iniciativa privada el uso de esos recursos según corresponda. Esto produce que existan unas llamadas competencias exclusivas y esas competencias son indelegables, y cuando digo indelegables es que son propias del Estado. Y esto no debe confundirse con la delegación a la iniciativa privada, porque el hecho que alguien pueda colaborar con el Estado a través de una concesión o una forma contractual similar no significa que esas potestades han sido transferidas, son otras las del Estado central. Y por lo tanto, el Estado tendrá que actuar y desarrollar estas competencias dentro de este concepto de exclusividad de la potestad del Estado central. Bien. Ahora, junto con estas normas y estas potestades, tenemos una serie de principios y derechos también reconocidos en la Constitución y que además han sido reconocidos por distintas normas iberoamericanas. No somos los únicos países, hay otros países que reconocen el principio de participación ciudadana. Se lo expresa como la participación social y ha venido siendo desarrollado a través de distintas normas. Algunos darán referencia a la resolución 169 de la OIT, pero no es la única. Hay leyes y hay normas que han venido profundizando en esta expresión de un principio anterior, que es el principio de participación ciudadana. Y estas consultas, estas expresiones de participación, se han ido decantando en América Latina a través de tres formas: la consulta previa, la consulta popular, la consulta ambiental y la consulta prelegislativa. Hoy no le vamos a dar mucha atención a la prelegislativa porque, digamos, es algo más específico, pero nos vamos a concentrar en las tres primeras. Sin duda, el Ecuador es un país que ha desarrollado esta misma línea de pensamiento. No es el único y sin duda no será el último en desarrollar estas formas de consulta. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de estas figuras, vamos a ver que tenemos a la izquierda la consulta popular, en el centro la consulta previa y a la derecha la consulta ambiental. La consulta popular es una forma de ejercicio del voto directo a través de lo que podría ser un equivalente a un referéndum, ¿sí? Específicamente es un ejercicio electoral cuyo propósito y cuyo ente actor va a ser distinto que en los otros dos casos. En este caso hablaremos de la Corte Constitucional que califica y del Consejo Nacional Electoral como el órgano de control de esas consultas. Bien, la consulta previa, que es específica en el artículo 57.7 de la Constitución, se va a referir de manera muy puntual a las comunidades indígenas, montubias y afroecuatorianas. Esa, como nos decía el día de hoy el viceministro,
sigue esperando un reglamento específico que tiene que expedirse y es un tipo de procedimiento muy puntual relacionado a este tipo de comunidades. Y luego, a la derecha, encontraremos la consulta ambiental regulatoria, que esa es la consulta típica y la expresión más tradicional del principio de participación ciudadana y que se ejerce de una manera regulatoria a través de un conjunto de procedimientos asociados a los estudios de impacto ambiental, a la obtención de la licencia y a los procedimientos previstos en las normas ambientales. Normas que, de paso, esperamos que se vayan simplificando para permitir el mayor flujo de estos procedimientos. Bien, entonces tenemos tres tipos de procedimientos, ¿no es cierto? Popular, consulta popular, previa, ambiental, regulatoria. Bien, esa es la situación en la que nos encontramos el día de hoy. ¿Qué es lo que ha sucedido en América Latina? Este no es un tema nuevo para nuestro sector, nuestra región, ni es tampoco un hecho de que nosotros estamos inventando esto en Ecuador el día de hoy. Colombia, caso Cajamarca. Este es un caso muy interesante. En Colombia, un conjunto grande, interesante, de comunidades locales vinieron desarrollando procedimientos constitucionales, decenas de procedimientos constitucionales que tuvieron un importante impacto en el desarrollo de la actividad extractiva en Colombia. Y esto tomó más de un lustro. En ese proceso integral de uso de los mecanismos constitucionales orientados a la consulta popular, la Corte Constitucional Colombiana en el 2018 emite una decisión. Y es una decisión interesante porque esta es una decisión que utilizó la Corte Constitucional ecuatoriana en las dos decisiones recientes de este año. En esta decisión, la Corte Constitucional Colombiana sostuvo que es competencia exclusiva del Estado Central colombiano el uso y manejo de los recursos naturales, uno, y dos, que no puede una circunscripción territorial disponer sobre las actividades o los derechos o los recursos naturales que corresponden al Estado central. Un precedente muy interesante y bastante análogo a lo que podríamos haber encontrado en Ecuador y al final lo que encontramos en Ecuador algunos meses después. Como les digo, es un caso que lo cita textualmente la Corte Constitucional ecuatoriana, primero en la decisión de Imbabura y posteriormente en la decisión de Azuay. Chile. Chile es menos polarizado en sus decisiones y es algo más variopinto, pero vale la pena mencionar dos casos, el primero Chiloé, el segundo el caso del Morro, con decisiones parcialmente contradictorias en las cuales tanto los tribunales como la Corte Constitucional se aproximan de diferente manera a la resolución sobre la consulta popular, en algún caso permitiendo la suspensión de proyectos y en otro caso trasladando la decisión a los tribunales ambientales. El día de hoy, en la zona de Atacama, existen algunos proyectos todavía esperando decisiones constitucionales sobre este tema. Podemos decir que Chile tiene una posición, como les digo, aún indefinida y de alguna manera contradictoria en los precedentes. Como les digo, el Chiloé y el Morro podrían ser dos de los casos y posteriormente los casos actualmente en discusión en la zona de Atacama. A estos casos concretos de ciertos países, y habrá otros sin duda, alguien mencionará lo que ha pasado en Brasil y demás, pero es difícil entrar a todos esos en este momento. Sin embargo, tenemos que darles un envoltorio bajo el derecho internacional público. Y aquí hay un caso que conozco y que he comentado en diversos artículos, incluso en análisis internacionales, y es el caso Sarayaku contra Ecuador. Este es un caso emitido dentro del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el cual, con relación a la operación del bloque 3 en la Amazonía ecuatoriana, el bloque 23, perdón, que era operado por CGC Chevron San Jorge, en ese momento luego pasó a ser Burlington Resources, etcétera, etcétera. Ese caso que se refirió al uso de líneas sísmicas relacionadas a que terminaron o que estaban conectadas con pentolita, que al final no fue retirada y que produjo una fuerza mayor de más de 15 años con relación al inicio de operaciones solo de exploración en ese campo, deriva en una decisión bajo el derecho internacional público donde la Corte Interamericana por primera vez establece un precedente con carácter interamericano, en el cual se les requiere a los estados establecer las medidas bajo el derecho internacional
para la implementación de las soluciones que permitan la efectiva aplicación del principio de participación ciudadana y la consulta correspondiente a las comunidades. Ese caso es posteriormente desarrollado a través del caso Catrimán versus Chile, pero básicamente siguiendo la misma visión ya establecida en Sarayaku contra Ecuador. Sarayaku contra Ecuador es sin duda un precedente muy relevante en todas las Américas. Ese caso, que luego es desarrollado incluso en el proceso de consulta previa en la ronda suroriente en el año 2011, requería que la consulta se tenga que hacer, pero la consulta previa ambiental regulatoria, o aquella incluso prevista en la Constitución del 2008, no constituye una forma de veto, sino simplemente un método de participación que lo que busca es desarrollar consensos entre las comunidades y los inversionistas o aquellos actores que desarrollan actividades extractivas, sean o no estatales. Bien, ese es el parámetro actual. Entonces tenemos ciertos casos comparados, tenemos jurisprudencia interamericana, y luego vamos a ver lo que pasa en nuestro Ecuador del 2019, finales del 2018, inicios del 2019, hasta, digamos, el mes de septiembre de este año. El caso ecuatoriano está marcado por dos proyectos muy importantes en el Azuay. El primero es el caso Río Blanco, el segundo es el caso Loma Larga. En el caso Río Blanco, que es el primero, además de algunos efectos de seguridad, hay una suspensión judicial del proyecto, ¿sí? El proyecto está suspendido en este momento, pero además hay que mencionar que el proyecto se vio sujeto a ciertos ataques, no comunitarios, sino ciertos ataques que produjeron daños y destrozos mayores en el campamento del proyecto Río Blanco. Posteriormente al proyecto Río Blanco se desarrolla el fenómeno Loma Larga, que es un caso único en Ecuador, por el cual justo de manera paralela a las elecciones seccionales se obtiene una autorización por silencio de la Corte que permite un referendo en el Cantón Girón que deriva en una decisión en la cual se prohíbe la minería metálica por razones de protección de las fuentes de agua. Más allá de que yo creo que lo que sucedió en la Corte y el criterio que aplicó la Corte fue inadecuado, al final hubo un proceso electoral de consulta popular específica respecto de este tema en el Cantón Girón. Evidentemente, también es importante recalcar que el Cantón Girón no es donde está el proyecto, ni es tampoco donde están las fuentes de agua, con lo cual, de alguna forma, esa es una decisión que no impide el desarrollo, afortunadamente, del proyecto Loma Larga. Sin embargo, fue un precedente importante que a su vez deriva en los siguientes precedentes y pues a través de ese proceso el actual prefecto de la SUAY anuncia que va a lanzar un referendo para la provincia de la SUAY. Bien, antes de ese referendo hay una primera solicitud de consulta relativa a 3 parroquias de la provincia de Imbabura que deriva en la sentencia 219 CP19 que tiene un impacto en un proyecto, pues como todos sabemos, muy relevante y cuya petición es inadmitida por la Corte por razones estrictamente procesales. Sin embargo, la Corte envía unas señales de luz y de claridad sobre el fondo de la materia. Ese caso es posteriormente seguido por otro posterior, que es la demanda o la petición de aprobación de un referendo para la provincia de la SUAY, presentado por el mismísimo prefecto Pérez, en el cual, consolidando los dos casos, junto este con el otro, podemos llegar a algunas conclusiones a las que arriba la Corte Constitucional. Primero, evidentemente se ratifica que las actividades extractivas del subsuelo y la competencia y manejo de las mismas es propia del Estado central. Este es un tema muy, muy importante. El segundo, la consulta previa, la consulta ambiental y la consulta prelegislativa pueden ser medios de control, pero se aclara en esas decisiones que la consulta popular es un procedimiento distinto. Y dice la Corte, y lo aclara y lo indica en sus considerandos, más allá de que hubo decisiones de minoría y de mayoría, que la Corte analizará caso por caso la consulta popular, aquella que tiene que ejercerse o desarrollarse a través del mecanismo del voto, antes de autorizar o dar viabilidad a esa consulta.
Se analiza y se indica también en esa decisión, y de manera muy importante, primero en la de Imbabura y luego la de la SUAY, que la consulta popular, perdón, que la minería, sea o no a través de una consulta popular, es un tema de interés nacional. Y son estos atisbos de luz, estas señales que nos da la Corte, los que marcan una visión clara y esperamos que siga siendo así, de respeto al desarrollo de los derechos, tanto del propio Estado como de las empresas afectadas y de las comunidades que dependen de esos proyectos de una manera muy, muy relevante. Bien, en ese panorama constitucional, el Estado tiene deberes. ¿Cuáles son? El Estado tiene que hacer las consultas conforme los mecanismos adecuados según corresponda y en el tiempo que corresponda. Evidentemente al Estado no le corresponden las consultas populares porque estas pueden tener una iniciativa ciudadana cuando corresponda. Por lo pronto, la Constitución permite la actividad extractiva, es constitucionalmente legítima y el Estado tiene que defenderla. El Estado tiene que cumplir con todos los requisitos necesarios para que se otorguen las concesiones en legal y debida forma, luego de lo cual debe proteger esas concesiones y permitir el adecuado y pacífico desarrollo de la actividad concesionada. El Estado tiene que otorgar los permisos ambientales y de operación según corresponda, incluyendo aquellos de agua, conforme a las exigencias legales y reglamentarias, de manera oportuna. El Estado también debe prevenir la minería ilegal y evitar el inadecuado uso y explotación de recursos sin que se obtengan las regalías a las cuales hace referencia la misma Constitución y que mencionábamos hace un momento. Y finalmente, el Estado tiene que asegurar la reparación y la mitigación ambiental según corresponda. Pero no es el Estado el único responsable. También es responsable el inversionista. Y el inversionista adquiere compromisos. El inversionista, evidentemente, tendrá que desarrollar sus actividades conforme a la ley, cumpliendo con los estándares previstos en las normas requeridas. Tendrá que hacer un due diligence o una debida diligencia de las normas según correspondan, a efectos del adecuado cumplimiento de sus obligaciones. Deberá realizar una adecuada revisión de los contratos y de las normas para su propia y adecuada aplicación. Tendrá que desarrollar el diálogo y el acercamiento con las comunidades, tema esencial, basado en los precedentes que hemos mencionado, y tendrá que utilizar la mejor tecnología a efectos de minimizar el impacto ambiental. En ese esquema y en esos escenarios donde nosotros tenemos precedentes regionales, precedentes internacionales, casos ecuatorianos, todo eso siendo aplicado de una forma coherente, como debería ser, con la Constitución ecuatoriana, y habiéndonos encontrado nosotros en este año, 2019, con retos importantísimos y con nuevos proyectos que entran en operación, es importante reflexionar sobre lo que nos deberíamos llevar a finales del año 2019. Yo quisiera hacer una reflexión sobre esas enseñanzas relativas a esta historia, a estas normas y a estos casos que he mencionado. Creo que las sentencias nos dejan algunas enseñanzas. La primera, evidentemente, la minería es una competencia propia y exclusiva del Estado, no cabe duda. También llegamos a entender y a comprender que las consultas populares locales no pueden decidir la paralización o la continuidad de un proyecto. No tienen un poder de veto respecto de las actividades legítimamente otorgadas por el Estado a un determinado concesionario o actor en el sector minero. La consulta previa es aplicable solo para las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. La consulta previa no es un veto, el Estado podrá decidir la continuidad del proyecto pese a la consulta previa, esto es una realidad, pero el Estado tiene que favorecer, otorgar y emitir las normas correspondientes. Nos ha dicho el viceministro que están trabajando en el tan esperado reglamento para el desarrollo de la consulta previa. La consulta ambiental es una actividad distinta y no tenemos que confundirla. Es un paso previo para cualquier proyecto y deriva o no en la aprobación de la licencia ambiental, pero no es en sí mismo ni la consulta popular ni la consulta previa. Ahora, específicamente sobre la consulta popular. Estas son relacionadas a un ejercicio de derecho de voto bajo los parámetros previstos en la Constitución, con las mayorías previstas en la Constitución,
y con las limitaciones previstas en la Constitución, como ha indicado la Corte Constitucional. El caso de Girón ciertamente desafortunado, pero los casos de Imbabura y Azuay nos otorgan una esperanza clara respecto de hacia dónde debe ir el Estado en un trabajo adecuado, equilibrado con las comunidades y los inversionistas. La situación actual, a raíz de los eventos de octubre y las reformas legislativas en curso, llaman a todos los ecuatorianos a una reflexión mayor sobre dónde queremos estar y hacia dónde debemos ir. Personalmente, yo creo que nosotros buscamos un país de progreso, de desarrollo, un país que tal vez como Chile crea que la minería puede ser el sueldo de los ecuatorianos por su dinamismo, por su importancia en el tejido social y por el desarrollo tan activo de una dinamización económica tan grave, tan necesaria en estos días. El futuro de la minería va a requerir un adecuado uso de la Constitución, reconociendo los derechos otorgados en ella y las libertades otorgadas en ella para beneficio de todos los ecuatorianos. Indudablemente, el Estado, que es uno solo y que es un Estado que sobrevive a los gobiernos, que sobrevive a los concesionarios, que sobrevive a los contratistas, tendrá que buscar una mayor seguridad jurídica que permita el desarrollo de proyectos a largo plazo, precautelando las necesidades sociales del medio ambiente. En ese proceso tenemos que alcanzar mejores medios de protección de la inversión, generando mayores fortalezas para los contratos de explotación, para los contratos de inversión y para los títulos mineros. Yo quiero concluir agradeciendo este foro e invitando a todos los que somos parte del sector a que mejoremos y desarrollemos mejores medios de comunicación y de integración con los distintos actores a efectos de generar un sector minero, un sector hidrocarburífero más consciente, más duradero y más acogido por todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Continuamos con Enrique Luzuriaga. Él es subcoordinador de la carrera de Derecho de la UTPL. Él nos dará la presentación del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL y su sistema de alerta temprana. Es un magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado de la Universidad Técnica Particular de Loja, docente invitado de la UTPL en los componentes académicos de Derecho Constitucional, Derecho Ambiental, Legislación Ambiental y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en modalidad presencial y a distancia, y actualmente se desempeña como docente investigador a tiempo completo en la sección de Nuevas Tendencias del Derecho. Es responsable de alianzas y beneficios en el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL y subcoordinador de la titulación de Derecho. Bienvenido, Enrique. Muy buenas tardes con todos, a los compañeros del panel, muchas gracias, es un honor poder compartir con ustedes. Al seminario mi agradecimiento, los saludo desde la tierra más bella de la tierra, como la conocemos con cariño, a nuestra Loja, que por cierto hoy cumple un año más de independencia y la celebramos pues en este panel trabajando. Y en Loja se aloja la Universidad Técnica Particular de Loja, universidad que es conocida por su educación a distancia, con más de 85 centros a nivel nacional y 5 centros a nivel internacional, pero que hoy queremos también que sea conocida por unos observatorios que se han ido creando y del cual soy parte y vengo a presentar lo que es el Observatorio de Conflictos Socioambientales. Observatorio que tiene como principal objetivo ser un espacio de investigación científica de conflictos socioambientales en la región sur del Ecuador. Y específicamente nos encontramos trabajando desde el año 2008 en la conformación, en la creación, de la mano de varias instituciones que nos han permitido alojarnos ahí como la universidad, y que a medida que ha pasado el tiempo vamos desarrollando proyectos nuevos que permiten contribuir a la sociedad, contribuir a los espacios en los que se genera esto, lo que estamos tratando acá, como es la minería, y que
podemos contribuir, como en los paneles de la mañana se señalaba, los objetivos de desarrollo sostenible, pues nuestro observatorio también forma parte de estos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo del número 16 que habla de la paz, porque está dentro de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz, que se aloja también en la Universidad Técnica Particular de Loja. El Observatorio de Conflictos Socioambientales tiene como visión señalar que los conflictos socioambientales que surgen de actividades sociales, económicas y culturales en el sur del país se manejan de forma pacífica. Esto debido a la conflictividad alta que se está dando, sobre todo en la zona suroriental de nuestra provincia. Y también tenemos como misión ser considerados un centro de análisis de conflictos socioambientales, reconocido como un marco de referencia de investigación, información y capacitación. Esto es importante por cuanto en los sectores que están alejados de las ciudades céntricas de nuestro país, la información llega a cuentagotas, la información no es oportuna, la información no es veraz. Entonces queremos pretender a través de nuestro observatorio a ser capaces de poder contribuir a la sociedad con información de valía, con información seria, tanto de las fuentes oficiales cuanto de las fuentes investigadas por nosotros. Tenemos como objetivos desarrollar procesos continuos de investigación y monitoreo de problemáticas y conflictos socioambientales, facilitar espacios de participación sectorial y multisectorial para el intercambio y fortalecimiento de capacidades y desarrollo del conocimiento, mejorar los niveles de información de la población y también emitir alertas tempranas en espacios de conflictividad. Esa será justamente la segunda parte de mi exposición para que conozcan nuestro sistema de alerta temprana. Dentro de la metodología, en la parte investigativa, tenemos como un marco principal identificar las problemáticas y conflictos socioambientales, así como también identificar la percepción de conflictividad que existe en la sociedad. Percepción que no debe ser vista únicamente como lo único que hay y como que lo que dice la gente es lo que va a pasar, sino como un insumo más que nos sirva para poder contrastar esa información y más adelante poder realizar el análisis de esa información, que es precisamente otro de los campos de la investigación que se da en la sistematización y en el análisis de problemáticas socioambientales y el análisis de los conflictos socioambientales. No solamente de los miembros del Observatorio de Conflictos Socioambientales, que por cierto es interdisciplinario, en el mismo trabajamos abogados, ingenieros ambientales, se suman biólogos, ingenieros químicos, y todas las instancias que la universidad cuenta y que nos son de utilidad para nosotros poder desarrollar información veraz, de calidad y que ésta sea analizada. Asimismo, nos nutrimos de otras instituciones que realizan ya con más experticia análisis y les pedimos también que nos colaboren en ese proceso que no es fácil, sino que tiene que ser consensuado y trabajado en un equipo. Asimismo, nuestro observatorio tiene como particular forma de trabajo la socialización de los resultados a través de talleres con los actores locales en los que se puede notar a las comunidades, las empresas, gobiernos autónomos descentralizados, así como asociaciones. Es importante esto porque las universidades a nivel del país y de Latinoamérica han realizado procesos de investigación en el sur del país específicamente y jamás han devuelto la información. Nosotros desde el 2008 hemos realizado la investigación de varios temas de los cuales les he mencionado, percepción de conflictos, problemáticas socioambientales, conflictos socioambientales, y nuestra principal estrategia ha sido devolver esa información en lenguaje sencillo para que sea la comunidad la que conozca qué es lo que está pasando en su localidad y no únicamente nutrirnos de sus conocimientos para realizar publicaciones que tengan carácter científico en revistas indexadas, sino que sirva efectivamente para hacer un proceso de devolución a las comunidades y que ellos sepan cómo manejarse, más aún cuando son ellos a través de sus pocos recursos que tienen. Por ejemplo, los gobiernos parroquiales tienen que realizar sus PDOTs y que nuestra información les sirva como insumo para aquello, pues nos llena también de mucho orgullo.
Las estrategias y objetivos de investigación tienen como objetivo desarrollar esos procesos continuos de investigación, análisis y observación de los conflictos socioambientales latentes y manifiestos en la región sur del Ecuador. Ese intercambio de información tiene como objetivo mejorar los niveles de la información que debe tener la población respecto a los conflictos socioambientales. También tenemos un intercambio de experiencias que nos sirve para impulsar, para fomentar y fortalecer espacios de aprendizaje e intercambio mutuo de experiencias interdisciplinarias en torno a temas relacionados con los conflictos socioambientales, tanto a nivel nacional e internacional. Lo hemos hecho compartiendo tanto en proyectos de investigación cuanto en proyectos de vinculación, con los cuales podemos realizar ese intercambio de información que es muy valedero tanto para nosotros como para ellos. Asimismo, con la asesoría internacional que nos han podido brindar varias organizaciones no gubernamentales que nos sirven para poder mejorar todo lo que nosotros conocemos. Asimismo, es importante recalcar las relaciones internacionales, interinstitucionales que el Observatorio de Conflictos Socioambientales tiene, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de los espacios institucionales de investigación y análisis de conflictos socioambientales. La interdisciplinariedad es otro de los puntos clave de nuestro observatorio que nos permite generar esos espacios de intercambio y desarrollo del conocimiento interdisciplinario para promover investigaciones interdisciplinarias sobre conflictos socioambientales principalmente. La formación, nosotros como observatorio promovemos los métodos alternativos de prevención y manejo de conflictos socioambientales, siempre poniendo énfasis en que los conflictos se los debe manejar y no viendo al conflicto como algo negativo, sino que algo que nos sirve para avanzar, que es lo que nosotros como observatorio tenemos como objetivo puntual, como universidad, lo vemos así, jamás al conflicto visto desde una forma negativa, sino siempre de una forma positiva que nos sirva para avanzar, y esto nos permitirá fortalecer el ejercicio de los derechos sociales y ambientales, sobre todo en los sectores vulnerados, que son las zonas de influencia directa en donde se alojan los proyectos o en las ciudades, pueblos, donde existe algún tipo de actividad que no va permitiendo el buen desarrollo de los derechos que tenemos los pueblos y no permite ese vivir adecuadamente con dignidad, para facilitar el intercambio de experiencias en los diferentes niveles. En ese sentido, me he permitido explicar de forma rápida, sencilla, lo que nuestro observatorio realiza, y dentro del observatorio tenemos varios proyectos, y uno de ellos, o el que lo tenemos como más importante y la bandera que la llevamos por los lugares que nos invitan para poderlos exponer, es el sistema de alerta temprana, que está dado, se realizó como proyecto piloto en el Cantón El Pangui, donde se encuentra el proyecto Mirador, y esto no fue porque la universidad quiera intervenir porque se nos ocurrió que ahí estaba dado el proyecto minero a gran escala, sino que fue un pedido de la población para que podamos participar de un proceso de intercambio de información, y que nosotros iniciamos en el año 2012 con un proceso de percepción de la conflictividad, y ahí precisamente se pudo determinar, luego de realizar este proceso previo al sistema de alerta temprana, que los niveles de conflictividad de la percepción de la población eran altas. Entonces pensamos que era un punto importante realizarlo como piloto, porque como bien decimos, trabajamos en la región sur del Ecuador, pero este sistema de alerta temprana viene a ser una herramienta diseñada para monitorear los conflictos socioambientales con el objetivo de dar a los actores locales la información necesaria para que puedan aportar a tiempo respuestas y correctivos necesarios y así evitar que estos conflictos se manejen de forma violenta. Entonces, lo que pretende el sistema de alerta temprano es evitar que los conflictos escalen y se tornen violentos. Eso es lo que pretendemos, no evitar que exista conflicto, sino manejar los mismos para que no haya violencia. Dentro del sistema de alerta temprana nosotros planteamos algunas definiciones que son importantes, sobre todo para la comunidad en la que presentamos este sistema de alerta temprana, que ustedes pueden verlos en pantalla.
lo importante es que esas alertas sean emitidas con la anterioridad necesaria para que luego de un análisis que se hace y que lo voy a explicar más detenidamente, puedan las autoridades, en base a sus competencias tanto constitucionales como legales, tomar las decisiones en el momento adecuado para evitar, como bien les decía, que exista índices de violencia altos. Tenemos un diseño metodológico del sistema de alerta temprana porque nos manejamos tanto con la percepción de las personas, así como con factores que nos permiten identificar que puede desencadenar aquello en violencia. Entonces, es importante que conozcamos qué es lo que está pasando con la cohesión social, con la calidad ambiental del entorno, las condiciones socioculturales y ese tipo de situaciones que si vemos que las mismas no están debidamente empoderadas en la asociación o que están mal, indudablemente el factor mayor de cambio, que en unos casos podrá ser la minería, en otros casos podrá ser la ganadería, de acuerdo a la localidad en la cual estemos haciendo el trabajo, va a generar indudablemente problemas. Dentro de la metodología del SAT, como ustedes pueden observar, tenemos ahí un círculo que lo hemos trabajado, no porque se nos ha ocurrido y de la nada salió esto, sino que es un trabajo bastante importante, bastante largo para el estado del arte, para poder generar todo esto, que nos hemos basado en distintos sistemas de alerta temprana, tanto en países de Latinoamérica y en otros países del mundo, pero que ninguno ha estado realizado para la minería. Entonces nuestro reto fue adecuarlo para que pueda funcionar dentro de la minería. Me refiero a sistemas de alerta temprana como el CWARM, como el FAST, que se daban para conflictos bélicos, un sistema de alerta temprana también de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que los tuvimos que estudiar y luego adecuarlos para poder presentarle a la ciudadanía un sistema que permita realizar un monitoreo constante, que sirva para poder ir viendo cada uno de las situaciones que voy a irles presentando a continuación. Por ejemplo, monitorear y recolectar la información. Eso lo realiza el equipo del Observatorio de Conflictos Socioambientales, recolecta la información, tanto datos estadísticos como de percepción, es decir, no nos quedamos únicamente con lo que cree la gente que puede pasar, sino que tomamos datos de distintos factores, tanto oficiales como datos también que se consiguen a través, hoy por hoy pongo un ejemplo de las unidades de policía comunitaria que tiene que ver respecto a violencia, temas de que si han bajado o no han bajado los niveles, por ejemplo, de la realización de mingas en una comunidad, de la llegada de nuevos negocios a esos lugares que no existían antes. Otro de los puntos es organizar y estudiar la información. Aquí hemos creado un software que está en proceso de trabajo para poder hacer más fácil la devolución de la información, pero también el ingreso de la misma y que pueda funcionar tanto para las personas que estamos formando parte del sistema de alerta temprana, así como para las personas que externas a la universidad, externas al observatorio, puedan también presentar ahí algún reclamo que quieran hacer por alguna situación específica, también para ingresar información que se recoja. Y además de esto, luego el software genera los resultados, los informes que nos permiten a nosotros realizar un análisis cualitativo por medio de expertos, como bien les decía hace un momento, que se lo puede hacer también con la colaboración de otras instituciones. Se analiza y se evalúa el riesgo y ahí obtenemos las señales tempranas de riesgo de violencia para convertirlos en una alerta y a su vez poder consultar o presentar a los miembros de la comunidad, socializándoles, devolviendo esa información para que sean ellos quienes definan las opciones de acción a través de las autoridades, si es que es el caso, o a través de las organizaciones, a través de varios entes que forman parte de un conflicto. Nosotros habíamos querido desde un inicio, mientras hacíamos el trabajo del sistema de alerta temprano, sentar en una mesa de diálogo a todos los actores que forman parte de un conflicto. Lamentablemente, creo que todos los que están acá saben, trabajar con personas, con seres humanos es bastante complicado y sentarlos en una mesa
es difícil. La idea principal era otra, pero por esas dificultades es que nosotros tomamos la batuta mientras logramos implementarlo al sistema de alerta temprano, que estamos en ese proceso, realizar todo este proceso y dar la información, ser el ente que lleve a cabo, que comande, si es el término, toda la información para luego emitir los informes y poder a través del mismo software generar alertas tempranas que sean vistas por toda la colectividad. Luego está ahí la toma de decisiones, que está dada por medio de políticas que servirán para que eso mejore a través de la legislación que está ya debidamente presentada, pues, y los resultados que quedarán ahí con un histórico para que toda la población los pueda conocer. Tenemos dentro de la metodología del monitoreo de datos la implementación de nuestro sistema de alerta temprano, que es un proceso participativo para la recolección sistémica de datos. Aquí hay que señalar una parte importante, que incluimos mucho a la sociedad, a la comunidad, para que pueda colaborar en este proceso de recolección de datos a través de metodologías participativas que les sirve a ellos también para ir aprendiendo y que no tengan que caminar siempre de la mano de un observatorio, de una universidad, sino que más adelante puedan caminar solos, porque lo que pretendemos es que así funcione. Les presento unas capturas de nuestro software que está ya alojado en el internet. Como les digo, estamos en proceso de construcción, estamos incluyendo ya los datos que tenemos recolectados desde el 2012 para que empiece a funcionar. Se van generando informes periódicos por población, por cantón, de distintos índoles, comparaciones entre problemáticas, entre conflictos, si hay alertas tempranas, si ya se solucionaron los casos, sin número de situaciones importantes en torno a todas las variables que nosotros investigamos, para que haciéndole clic en cada una de ellas se pueda ir ingresando y obteniendo información que es importante. Ustedes pueden ver ahí, se saca el mismo sistema que estamos ya por lanzarlo, datos estadísticos que sirven para que la población sepa efectivamente todo lo que está sucediendo, y también se pretende que con los colores que están ahí, amarillo, verde, rojo, se pueda identificar efectivamente si es que son alertas tempranas que se solucionaron, que ya bajó el nivel de escalamiento de la violencia, o están ahí. Todo eso lo vamos a tener dentro de nuestro software. Y también se ha planteado la geolocalización de los conflictos para saber específicamente dónde están ubicados. Y también se va generando a través del software una línea de tiempo para ver cuál es el procedimiento, cómo ha ido avanzando a medida que ha pasado el tiempo. Ahí tenemos el software con el enlace que está ya dentro de la página de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la que manejamos un proceso de Smart Land, que son territorios inteligentes, del cual forma también parte el sistema de alerta temprano del Observatorio de Conflictos Socioambientales. Les agradezco muchísimo por su participación, espero que esta información haya sido de su interés y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Enrique. Y ahora, para finalizar las exposiciones de la tarde, continúa Mónica Ospina, vicepresidente de Responsabilidad Social Corporativa de Aurania Ecuasólidos. Ella nos va a hablar sobre el involucramiento temprano, estrategia de desarrollo para el fortalecimiento de relaciones con pueblos indígenas. Es experta en diseñar soluciones de desarrollo socioeconómico enfocadas a maximizar oportunidades generadas por la industria extractiva para el desarrollo de comunidades locales, asegurando así una disminución de conflicto y fortalecimiento de economías locales. Es autora de la Guía de Prácticas Responsables para la Cadena de Proveedores Locales, que hace parte de la Guía E3 Plus usada por la industria de minería canadiense a nivel mundial. Fue invitada como experta a la Convención Mundial para definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible Río+20, organizado por el Pacto Mundial Naciones Unidas.
Su contribución se ve reflejada en el Objetivo 12 de Producción y Consumo Responsable, reconocido por el Pacto Mundial de Canadá en el 2015 por su esfuerzo en promover la implementación de las metas sostenibles con énfasis en disminución de pobreza y desarrollo económico. Académicamente tiene maestría en estudios diplomáticos de la Universidad de Westminster en Inglaterra y en desarrollo internacional de London School of Economics en Inglaterra también. Administración de Sostenibilidad de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es profesora de Responsabilidad Social en la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad de Toronto y también es profesora invitada del TEC de Monterrey en México, como de la Universidad de Georgia en Estados Unidos para temas de desarrollo sostenible y desarrollo socioeconómico. Bienvenida, Mónica. Ok, buenas tardes. Espero que me tocó el último punto para despertarlos a ustedes. Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para que nadie se duerma. Ante todo, muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a mis colegas del panel que pusieron la barra muy alta para poder nosotros presentar. Quiero dar unas gracias muy especiales a alguien que está en la sala que creyó en nuestro proyecto hace 3 años, y es el señor Rubén Pitiur, quien ustedes vieron esta mañana, para quien pido un aplauso muy especial antes de empezar. Ya tienen mi presentación. Espérense. Ay, bueno. ¿Dónde está? Bueno, entre tanto, nos ponen la presentación. Yo quiero compartirles un poquito la historia de este proyecto, porque ha sido muy interesante. Mi rol con Aurania Ecuasólidos, somos un proyecto que está en la provincia de Morona, Santiago, es conocido como el proyecto de las ciudades perdidas, The Lost Cities Project, y el proyecto empieza con más de 10 años de investigación en realmente qué significa hacer exploración en esta región en Ecuador. El fundador de este proyecto es quien descubre Fruta del Norte, quien pone las bases para Fruta del Norte, y ojalá las montañas en las que nosotros caminamos también nos den la oportunidad de traer otro proyecto tan lindo y tan grande como Fruta del Norte. Yo me uno a este proyecto hace 4 años en investigación, y ustedes van a decir qué significa involucramiento temprano. Cuando yo estaba trabajando en crear la guía de involucramiento temprano con el Banco Mundial, nunca me imaginé realmente que iba a poder tener la dicha de poner mis manos en un proyecto en involucramiento temprano, y me da mucha alegría eso. Nosotros empezamos casi 1 año de investigación antes de hacer el primer contacto con una comunidad indígena. ¿Por qué tanto tiempo? Porque creo que cuando tú hablas de acercarte a un pueblo indígena o a un territorio y eres una industria extractiva, es tu deber, como lo es tu responsabilidad, entender el contexto social, económico y ambiental donde va a llegar tu proyecto. Las comunidades que están asentadas no están asentadas ahí para ser movidas como fichas en un supermercado. Tienen raíces, tienen sus familias, tienen su cultura, tienen una historia. Tienen frustraciones, tienen tristezas, y muchos de ellos han vivido la pobreza. En mi carrera de 20 años, mi batalla más grande cada día es combatir pobreza, y es una de mis especialidades por las que yo soy reconocida. Y la pobreza tiene que ser supremamente respetada, y yo creo que no respetamos la pobreza. Las comunidades que viven bajo pobreza realmente viven la presión de todos los días, de qué puedo traer a la mesa a comer a mis hijos, y nosotros no pensamos en eso. Cuando empezamos el proyecto de Ecuasólidos, empezamos precisamente desde ahí, y ahí es cuando me invitan a mí a ser parte del proyecto. Entonces, ahora sí tenemos presentación, entonces ya les conté un poco la historia de dónde empezamos. Bueno, como les digo, el tema de nosotros para la charla del día de hoy es el tema de lo que es involucramiento temprano y como estrategia de fortalecimiento de la relación con las comunidades. Bueno, esto siempre me ponen. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos por reconocer que el proyecto, más allá de tener un potencial mineral en las montañas de Morona, Santiago, en el área del bosque protector del Cutucú, tiene un capital, y el capital es un capital social y un capital humano.
Y ahí arranca nuestro proyecto, desde reconocer eso. Muchos de ustedes van a decir, pero nosotros somos una empresa en la industria extractiva, efectivamente. Pero una empresa en la industria extractiva no se mueve sin la mano de obra, la inteligencia y la capacidad de las personas que hacen parte del proyecto. Y las primeras personas que hacen parte de un proyecto extractivo son las comunidades que están ahí. Entonces, desde ahí empiezan a reconocer que ellos tienen un valor como capital humano y capital social. Cuando les comentaba ahorita, antes de la presentación, cuando empecé yo el proyecto hace 4 años, este fue las fichas más importantes. Estamos en una región altamente sensible por su condición medioambiental y su riqueza ambiental. Tenemos altamente sensible a comunidades indígenas que no conocen la industria. Olvídate de si les dicen bueno o malo, satanizado o no, simplemente no conocen que es una industria extractiva y tampoco conocen que es una industria organizada en su operación. Y también reconocemos nosotros de que en la región hay muchas dificultades y el Estado mismo ha estado alejado de atender las necesidades básicas de estas comunidades. Me refiero a educación, salud y acceso. Entonces, todo este entorno, estas fichas, es con las que empezamos nuestro rompecabezas hace 4 años. Entonces, cuando nosotros hablamos de exploración con conciencia social, y suena como muy cliché, ¿no? muy general, pero yo les voy a caminar un poco sobre las 3 fotografías que están ahí. Cuando hablamos de conciencia social, hablamos de que las comunidades participan activamente en los procesos de muestreo y son ellos, a través de trabajar con nosotros, los veedores de lo que estamos haciendo. No hay mejor testigo que tú mismo en tus comunidades. Hemos usado tecnología de punta para todo lo que es el estudio de geofísica y las comunidades han trabajado con nosotros, incluso hemos creado figuras que les llamamos prospectores y son mismas personas de las comunidades que han crecido como pequeños geólogos. Y es tanto lo que hemos crecido de aprender de ellos como ellos han crecido con nosotros. Y como les comentaba, realmente un trabajo admirable de Keith Barron, nuestro fundador, ha sido la investigación por más de 10 años de archivos sobre el potencial de tener un depósito en la región. Pero entonces ahora, ¿qué es el valor de invertir en el capital humano y social? Bueno, nuestro portafolio social, y así lo tratamos, es un portafolio social, como decir un portafolio de inversión. Y el portafolio social, que soy yo la responsable de llevarlo, invertimos en el respeto a los derechos, y aquí quiero ser muy clara, porque muchas veces hablamos de los derechos y los derechos humanos y los derechos indígenas, y yo me he tropezado con mucha gente que ni siquiera entiende realmente qué son los derechos indígenas, qué son los derechos de los pueblos y nacionales indígenas, y si nosotros no arrancamos por respetarlos como punto de partida en diálogo, es imposible que nosotros vayamos a tener diálogo, así de sencillo. Entonces, nuestra labor ha sido mucho en invertir en educar a las comunidades que están en el área de nosotros, tenemos más de 52 comunidades, en qué significan sus derechos. Y abiertamente decir, yo reconozco que tú tienes derecho, empecemos la charla desde ahí. Tú tienes derechos, yo tengo derechos, invertimos en nuestros derechos. El involucramiento directo de las comunidades. Nosotros estamos trabajando arduamente en trabajar directamente con ellos. Yo creo que llegó el momento en el mundo en que la industria extractiva tiene que atender a las comunidades como un padre atiende directamente a su hijo. Yo no necesito un psicólogo o un intermediario que me diga lo que quieren mis hijos. Yo quiero que mis hijos me digan qué quieres, cómo lo quieres y cómo lo podemos hacer juntos. La colaboración ha sido fundamental y crear un contenido local ha sido base porque es un proyecto en el que puede que haya un desarrollo regional más grande y si las comunidades no participan en su desarrollo económico, ¿quién va a participar? ¿Cuál es el retorno social de la inversión? Eso lo estamos midiendo cada año, estamos haciendo rendiciones de cuentas y lo evaluamos con las comunidades. Y puede sonar muy cliché, muy normal, la licencia social, como el desarrollo local, pero cuando tú miras realmente qué significa la teoría de todo lo que está alrededor de la licencia social, realmente estás hablando de retorno en temas de beneficios económicos, beneficios de desarrollo intelectual, de capacidades, beneficios en infraestructura, beneficios en condiciones de vida y estamos monitoreando las condiciones de pobreza de acuerdo a los indicadores de Naciones Unidas. ¿Y qué va detrás de todo eso? Ahorita mi colega de Ferrero hablaba de lo que significa la consulta. Y realmente nosotros le estamos dando un valor muy grande a lo que significa la información y compartir la información. Entonces, no hemos llegado a un proceso de consulta previa,
No llegamos todavía a esa etapa, estamos en una etapa temprana, pero consideramos que la parte de libre e informada de la consulta previa tiene que hacerse en una etapa temprana. Entonces ustedes ya se están imaginando, estamos haciendo información libre e informada con más de 3 años de anterioridad. Y realmente, ¿qué es el valor de la información? El valor de la información es entender el hoy para planear juntos el mañana. No podemos planear mañana si no entendemos el hoy. Y ahí hablamos de transparencia. Esta mañana Rubén hablaba de transparencia y es algo en lo que hemos trabajado y hemos invertido bastante, que las comunidades entiendan realmente qué significa el riesgo y qué significan los beneficios, porque los hay, los dos los hay. Colaboración. Yo tengo un attachment muy grande a esta fotografía, porque esta fue la primera reunión que yo tuve con Rubén Pitiura hace 3 años. Y la primera reunión fue un diálogo transparente sobre un mapa. Esta es la realidad, esta es la concesión. ¿Dónde están tus tierras? ¿Qué pasa en tus tierras? Yo ya había venido estudiando 1 año, pero 1 año académico no se compara con 5 minutos de compartir la sabiduría con un líder indígena. Y de ahí empezó la relación que llevamos hasta ahora de 3 años, una relación de colaboración y partiendo por reconocer los derechos de los pueblos indígenas, como es reconocer sus territorios. Y desde ahí empezamos nosotros. Respeto y compromiso significa que cada acceso que tenemos a las comunidades se hace a través de un acuerdo en el que participan y es abierto y público a las comunidades. No hay nada oculto bajo la mesa, no hay sobres, no hay favores, y quien quiera trabajar con nosotros es el único que recibe un dinerito. Esos dineritos raros por ahí no existen. Algo que yo no pueda demostrar a mis auditores no se puede hacer. Y la verdad ha sido, esta foto me encanta porque yo siempre pienso, ¿quién no firma un acuerdo con esas flechas encima? Entonces, pero es también respetar tu cultura y respetar la importancia que para las comunidades indígenas era por primera vez en su historia firmar un acuerdo, formalizarlo y hacerlo válido, y día a día respetar el contenido del mismo. La participación ha sido uno de los elementos más importantes en cuanto a infraestructura. Estamos construyendo juntos porque realmente mucho de lo que estamos dejando en la región son activos que le quedan a las comunidades. Y creemos que los activos que les quedan a las comunidades es el valor y el patrimonio que les queden a ellas, independientes si nosotros hallamos o no un recurso mineral en su región. Por lo tanto, pertenece a todos. Entonces, todos trabajamos juntos. Y yo creo que ha sido una de las maneras más lindas de fortalecer la identidad de las propias comunidades y hacerlos dueños de los propios beneficios de infraestructura que estamos construyendo. ¿Qué significa involucramiento temprano? En 3 puntos muy sencillos. 1, involucramiento de las comunidades en la definición de retos. Yo creo que por más de que haya invertido muchos años en mi formación académica y experiencia en otros países, eso no me dice a mí que conozco o no los retos y las necesidades de las comunidades. Eso me dice a mí que tengo mucho que aprender de las comunidades, porque en la base, cada proyecto se tiene que hacer a la medida de las condiciones de cada comunidad. Entonces son ellos con los que debemos de construir la definición de retos. Empoderar a las comunidades en las soluciones. Volvemos a lo mismo, yo simplemente soy un guía para construir soluciones. Las soluciones están en manos de ellos y cómo las construimos juntos es lo que va a hacerlas válidas. Y el proceso de transparencia en la rendición de cuentas y lo que nosotros estamos construyendo juntos. Bueno, con esto quiero terminar. Muchísimas gracias por su tiempo y confío tengamos otra oportunidad de contarles cómo sigue la historia de Ecuasólidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y por permanecer en este último panel. Como les había comentado hoy en la mañana y al principio de habíamos comentado al principio de este panel, tenemos la suerte hoy día de tener expertos y líderes de industrias que nos están hablando de esta gran oportunidad que es la minería en Ecuador. Yo voy a hacer solo unas pequeñas conclusiones respecto a las presentaciones de hoy día para luego pasar a las preguntas. Para los que quieren hacer preguntas, tienen unos papelitos, si levantan la mano alguien recogerá las preguntas y les presentaremos a los panelistas. Javier nos habló sobre las implicaciones de la Constitución respecto de la actividad minera y de los stakeholders en esa actividad.
Hablamos sobre la consulta a nivel nacional versus las consultas a nivel local, si es que estas consultas pueden interpretarse como un veto de la comunidad respecto de un proyecto. Hablamos de los diferentes tipos de consulta, de los casos de Colombia y Chile, del precedente que ha dejado la Corte Interamericana y de las consultas y criterios de la Corte Constitucional en el Ecuador respecto de 2 proyectos específicamente. Enrique nos habló de un tema muy importante que es el estudio del conflicto. No solo la industria minera, sino muchas industrias y muchas actividades dentro del Ecuador y dentro del mundo, que parecería inclusive más relevante ahora que en cualquier otro momento, presentan conflictos, y el estudio de este conflicto es muy importante, sobre todo porque el objetivo es reducir el riesgo de que estos conflictos resulten en violencia. Tenemos que aprender a resolver estos conflictos de una forma pacífica, inteligente y que no genere violencia. Ellos han desarrollado un sistema novedoso y muy importante que nos explicó, que es el sistema de alerta temprano. Mónica nos ha hablado sobre el proyecto de su empresa, de Aurania, y de la filosofía que han tenido ellos de hacer un involucramiento temprano. Para los que estamos en la industria, sabemos que esto es de suma importancia porque nos da la oportunidad de conocer a la comunidad y de conocer los conflictos y tratar esos conflictos o posibles conflictos de una manera más inteligente y más eficaz. Se ha resaltado, como lo suelen hacer todas las empresas mineras responsables, sobre la importancia de respetar al capital, de respetar a la comunidad. En este caso, Mónica habló sobre el concepto de respetar a la pobreza, en el sentido de entender los efectos que esto puede tener en las comunidades y en la relación con la compañía. Se rescata de manera muy importante el capital humano y la importancia de la transparencia. No se olviden de pasar sus preguntas. Yo voy a empezar con una pregunta para Javier. Cuando existe una diferencia o una distancia entre lo que dice la ley, o puede decir la Constitución, respecto de lo que se ve en la práctica, ¿qué garantías puede tener un inversionista o una empresa para hacer respetar sus derechos? Gracias, Rodrigo. Gracias a los copanelistas, a todos. Es una pregunta bastante difícil. El inversionista básicamente va a tener 3 tipos de garantías: las que están en el derecho internacional, las que están en el derecho constitucional y local, en la ley, y las que están en su contrato. Esas 3 garantías van a constituir los niveles de protección de la inversión. Cuando un inversionista llega, el Estado le ofrece unas condiciones y le dice: mire, yo le ofrezco este mercado, este país es un país interesante porque nos ofrece esto, y el Estado presenta un marco de inversión. Ese marco de inversión genera una expectativa, y esa expectativa es la que establece el marco jurídico contractual, lo que a veces decimos cuando sobresimplificamos al referirnos a las reglas de juego. Y cuando esas reglas se rompen, evidentemente el inversionista va a poder recurrir, lo digo, a uno de esos tres mecanismos de protección de su inversión: los tratados, la ley y la Constitución y el contrato. Lo que tienen que hacer los estados es evitar que eso suceda, es decir, que eso se rompa, que eso se quiebre. Y evidentemente hay eventos o circunstancias en las que sin poder evitarse eso se dan estos quiebres del marco jurídico, y en algún momento determinado los estados se ven abocados a tomar medidas que pueden afectar una inversión. Los estados, que son más serios, más estables, permiten atraer inversiones a más largo plazo con menor tasa de retorno. El inversionista siempre va a buscar inversiones más estables, aunque tengan menor tasa de retorno. Las inversiones más inestables o más riesgosas van a tener una mayor tasa de retorno. Es ahí donde vamos a tener que jugar. El Ecuador tiene un gran reto. En mayo del 2017 se denunciaron los últimos 11 tratados de protección de inversiones. 3 de esos se mantienen renovados automáticamente, que son Holanda, Italia y España, hasta el 2021 y 2022. Y luego de eso vamos a tener que trabajar en nuevos métodos para seguir
teniendo un régimen internacional de protección a las inversiones. Los convenios de protección de inversiones pueden operar junto con los convenios de explotación o los convenios de concesión, dependiendo de los proyectos. Es necesario acceder a los convenios de protección de inversiones, aunque las protecciones son más respecto de la estabilidad tributaria. Pero digamos, eso va a ser un poco el marco. Y todo esto deriva en juicios o en arbitrajes en los cuales los inversionistas terminan demandando a los estados. Mientras más arbitrajes hay contra un estado, más inestable es ese estado. El Ecuador, digamos, no ha sido el mejor portado del barrio latinoamericano, pero tampoco el peor portado, y definitivamente en los últimos años ha tenido momentos en los que ha sido más positivo o menos positivo. A largo plazo nosotros tendremos que seguir trabajando como país para mantener inversiones socialmente responsables y más que nada poder atraer inversionistas que sean compatibles con los valores del Ecuador. Típicamente los inversionistas más responsables son los que va a buscar un país en desarrollo. Y para eso tenemos que ser serios, porque siendo serios bajamos la tasa de riesgo. Bajando la tasa de riesgo podemos traer mejores inversiones, y mejores inversiones de inversionistas más responsables a largo plazo van a contribuir de mejor manera con nuestras comunidades y con el país. Claro. Yo quisiera agregar algo, tú mencionas algo muy importante. Los inversionistas les llama la atención países en desarrollo y mucha gente pregunta, ¿pero por qué? Porque los países en desarrollo tienen una oportunidad muy grande y es construir hacia arriba. Y construir hacia arriba significa trabajar con las comunidades dentro de lo que es el nuevo enfoque del sector privado. Ya hablaban esta mañana de las metas del milenio, a mí me da mucha alegría porque hace unos años estaba yo en esa sala buscando tratar de definir lo que era la cadena de valor. Pero no es el miedo a ir a un país en desarrollo, el miedo es a la inestabilidad del estado en el que van a llegar. Ese es el miedo más grande del inversionista. El inversionista no le tiene miedo a una comunidad indígena, no le tiene miedo a las comunidades base, no le tiene miedo a la tecnología, no le tiene miedo al capital que pueda entrar, le tiene miedo a un Estado que no sea capaz de garantizar su inversión. Y yo creo que ahí es donde el marco jurídico juega un papel tan importante de garantizar que el Estado demuestre su estabilidad para que tanto las comunidades se sientan seguras de que hay estabilidad en su región, como el inversionista se sienta seguro de que hay una estabilidad en su inversión. Muchas gracias. Enrique, tal vez para ti, a medida que han ido recogiendo ya la información práctica y de campo sobre los conflictos, ¿han visto una tendencia que se pueda ya interpretar en los últimos meses o en los últimos años? ¿Y qué rol pueden jugar las redes sociales, ya sea en la creación de conflictos o en el mitigamiento de los conflictos? Bien, es una pregunta bastante interesante por cuanto de lo que nosotros podemos observar en las comunidades a las que acudimos y en las que estamos presentes, pues indudablemente se ve que hay muchísimo descontento por parte de las comunidades indígenas que ahí habitan, porque no son oídos. Para nadie es desconocido el saber que se han presentado varias acciones de protección y que han sido negadas todas para ellos, ¿no? E indudablemente hay muchísima desinformación generada a través de las redes sociales de parte y parte, en el sentido de que se cree que a través de un medio, ahora yo puedo crear un medio digital y decir todo lo que yo pretenda. No se trata de eso. Nosotros, por lo tanto, hacemos a manera de no un ente, un observatorio imparcial, sino multiparcial, que nos permite ver todos los enfoques para poder, como les decía, generar informaciones, alertas que nos sirvan más adelante para dar información veraz. Eso es lo que pretendemos. Mónica, un poco sobre este tema también, tú comentaste sobre la importancia de la transparencia. ¿Cómo ves tú que puede impactar negativamente en los proyectos o en la relación con las comunidades la desinformación, o sea, no solo la falta de transparencia, sino la desinformación que pueden tener inclusive con malicia y mala fe algunos agentes alrededor de la industria? Bueno, yo creo que le pusiste el dedo a la llaga. En un país como Ecuador, donde es una industria tan joven, en etapas tan infantes, el poder de la desinformación camina por los corredores.
donde las empresas en algunas ocasiones no tienen ese diálogo directo y usan intermediarios para llegar a sus comunidades. Y ahí es donde tenemos una fractura muy seria. Una de las situaciones que yo he visto en otras regiones del mundo es que en la medida en que las comunidades y las empresas no tengan un diálogo directo, toda calidad de desinformación va a ser. Y cuando me refiero a diálogo no me refiero a las palabras, me refiero a las acciones que construimos día a día en la operación. Y la ventaja del sector privado es que construye todos los días. Si tú tienes comunidades activas trabajando contigo día a día, estás en un proceso de diálogo no verbal, pero las acciones tuyas, ellos saber que tienen un trabajo estable, que sus condiciones de higiene y seguridad industrial existen, que su respeto a sus derechos existe, que sus territorios son considerados, que hay un acuerdo, no necesitas sentarte a bla bla bla, lo estás viviendo, lo estás creyendo. Y las palabras necias que caminan por todas partes, yo creo que los seres humanos vamos a crecer y vamos a morir con el chisme, nos encanta el chisme y el morbo. Entonces, en la medida en que esas acciones no existan en la relación directa entre el sector privado y las comunidades, el morbo y el chisme van a reinar. Entonces, es una solución muy sencilla. Trabaja con tus comunidades directamente, enséñales qué es trabajar contigo, qué significa tener un uniforme, qué significa tener un médico que atienda tus necesidades, qué significa un equipo de relaciones comunitarias que reconoce tu región, qué significa un acuerdo, qué significa respetar tus territorios. Y yo creo que ahí la información que va a salir no es otra que la verdad. Y si tu empresa lo hace mal, pues tiene que asumir su verdad. Y si la empresa lo hace bien y las comunidades trabajan con ella, va a salir esa verdad. Es la única manera. Gracias, Mónica. Javier, regresando al tema constitucional y legal, ¿cuál es tu visión sobre el riesgo que pueden asumir las empresas por avanzar sin que esté vigente un reglamento de consulta previa? La consulta ambiental que muchas empresas, la mayor parte de empresas o todas las empresas han hecho antes de ejecutar sus actividades, ¿puede suplir en parte ese riesgo? Gracias, Rodrigo. Es una pregunta importante. Los inversionistas llegan al Ecuador basados en que el Estado va a otorgar una condición. Por supuesto, la transparencia de la que hablaba Mónica, pero hay una condición más importante, que es la certeza jurídica. La certeza no es seguridad, es una cosa diferente, están relacionadas. La certeza jurídica se refiere al entendimiento que tiene un inversionista o un ciudadano, todos nosotros esperamos eso, respecto del actuar estable del Estado a futuro. Es decir, nosotros entendemos que el Estado va a actuar de una manera estable cuando entramos en una relación con el Estado. Por ejemplo, si a mí me detiene un policía en la calle, yo espero que ese policía va a actuar de una manera estable de conformidad con la ley, que no me va a pedir una coima o no me va a agredir. Esa es la certeza jurídica. Lo mismo sucede con un inversionista. El inversionista llega y espera que el Estado va a actuar de una manera estable, que va a permitir el desarrollo de sus actividades de una manera estable en el tiempo. Por eso digo, la certeza es esa razonable previsibilidad del actuar futuro del Estado. Y este es un principio y parte además de la llamada buena fe de los Estados. Entonces, tratando de contestar la pregunta de Rodrigo, yo creo que el Estado ecuatoriano, que está sujeto a estos principios, no solo por mandato constitucional, sino legal, otorga esa certeza y les dice a los inversionistas: yo voy a actuar de una manera estable a futuro y voy a tratar de cumplir con esos beneficios, con esas garantías, con esos derechos que yo te ofrecí cuando tú llegaste. Creo yo que en este caso, evidentemente, la consulta ambiental, en aplicación del principio de participación ciudadana, cubre parte de aquello que no está previsto o no está desarrollado en la consulta previa. ¿Por qué? Porque el Estado, de alguna forma, es el que ha omitido el desarrollar esa regulación para la aplicación de la consulta previa, pero al mismo tiempo ha permitido el desarrollo de las inversiones, con lo cual, de alguna forma, ha otorgado un marco jurídico de aplicación de ese régimen de la inversión y ha permitido que la inversión avance. Entonces, creo yo que basados en el principio sin duda, de certeza jurídica, ahí sí también el de seguridad jurídica y en la buena fe del propio Estado, deberíamos
confiar y esperar que esto sea suficiente para el desarrollo de las inversiones, que al menos de aquellas que están en curso, sin la menor duda. Gracias, Javier. Enrique, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿puede el sistema de alerta temprana ser algún tipo de indicador respecto del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, el sistema de alerta temprana es parte de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz, que es en donde se encuentra alojado el Observatorio de Conflictos Socioambientales dentro del grupo de investigación Paz, Ambiente y Sociedad. En ese sentido, pues toda la información que de ahí puede derivar, indudablemente puede servir para tener información confiable, fiable, que sirva para determinar si se está cumpliendo o no con este objetivo. Gracias. Mónica, contigo terminamos. ¿Cómo sería, en tu experiencia, digamos, de la interacción con las comunidades, qué diferencias y qué similitudes ves respecto de los anhelos de las personas de las comunidades versus de los anhelos en las ciudades o en otros ambientes de la comunidad? Wow, la pregunta del millón. Tienes unas excelentes preguntas, Rodrigo. Bueno, yo creo que va ligado del nivel de desarrollo y acceso a infraestructura y a facilidades en las condiciones de vida. Cuando tú hablas de comunidades en áreas rurales o distantes, obviamente sus prioridades y sus anhelos son satisfacer necesidades básicas: agua, saneamiento, acceso, vías, educación, salud. Y cuando estás en comunidades que están en centros urbanos, estás hablando de otro nivel de situaciones que viven las comunidades. Y muchas veces medio abstracto, porque en los centros urbanos a veces estás hablando de seguridad, estás hablando de la sobrepoblación, el acceso a oportunidades de trabajo, estás hablando de otra dinámica. Entonces, yo creo que es por eso tan importante cuando mencionaba de que cada proyecto se tiene que hacer a la medida su relacionamiento con las comunidades, porque los impactos que tú generas en áreas rurales distantes van a ser muy diferentes a los impactos que tú generas en centros urbanos. Eso no significa que el uno sea mejor o peor que el otro, significa que los entornos donde se está dando la actividad van a despertar necesidades y retos totalmente diferentes. Muchas veces nos equivocamos porque en las ciudades o en los centros urbanos como pequeños pueblos hacen más ruido, tal vez conocen más de cerca su capacidad de voz y la democracia, pero eso no significa que el más ruidoso es el que tiene la razón, simplemente que es muy ruidoso. Y es como los niños, tú puedes tener 3 niños, uno calladito que le duele y 3 que no les duele nada pero saben llorar. Entonces, en los centros urbanos, parte de los retos es cómo te acercas a los centros, a las unidades que integran líderes, integran comunidades para entender realmente. El proyecto se acerca a un centro urbano a través de la cadena de valor, a través de los servicios que están usando y, muy importante, a través de instituciones de educación. En las áreas rurales estás hablando de condiciones muy diferentes y con quién te estás involucrando. Entonces yo creo que ahí la parte más importante está en la cabeza estratégica de relaciones comunitarias, en definir los retos que significa tener los dos o no tener ninguno. En el caso de nosotros, 52 comunidades se encuentran ubicadas en áreas remotas, básicamente centros urbanos, pero eso no, centros rurales, pero eso no significa que no tengamos en cuenta lo que significan las necesidades y condiciones de centros urbanos. Antes de finalizar la jornada, Mario Aldana Vargas es el ganador del sorteo de Acertec. ¿Está aquí? Bueno, le contactarán desde la oficina de Acertec. Demos un fuerte aplauso a todos los panelistas. Les agradecemos por su presencia y Dios mediante nos veremos en el ENAEP, en la 15ª edición del ENAEP en el 2020. Una buena tarde.